estar en esta tarde. Vamos a tener un montón de citas bíblicas. Y en este sentido, vamos a comenzar con un breve repaso de las dos reuniones anteriores. Hemos estado hablando acerca de roles y responsabilidades dentro del núcleo familiar. Las últimas dos reuniones que hemos tenido los días miércoles han sido exposiciones temáticas, dentro de las cuales tenemos esta serie en la cual hemos, si de alguna manera le pudiéramos nombrar un equipo muy especial. Y el equipo especial es el núcleo familiar, el cual el Señor diseñó. Y dentro de ese núcleo familiar, atendiendo a las escrituras en las cuales no todos podemos ser cabeza, no todos podemos ser dedo, no todos podemos ser ojo dentro de la iglesia del Señor. En el mismo sentido, dentro del núcleo familiar, no todos podemos ser cabeza, no todos podemos ser ojo, no todos podemos ser oído. Cada uno de nosotros ha sido diseñado de una manera tan especial, dentro de las cuales el Señor nos ha dado roles y responsabilidades. Hemos de darnos cuenta que cada uno de nosotros cumple con una función característica y que el tener en cuenta esos roles y responsabilidades nos llevará a no tener en ningún momento un sentimiento de frustración. Platicábamos en alguna de las reuniones que el sentimiento de la frustración llega por una simple razón, en que nuestras expectativas se van muy arriba cuando no conocemos cuáles son nuestros roles y responsabilidades. Entonces, hacíamos similitud de cuando alguien hace alguna actividad esperando obtener algo y nunca fue clarificado. Cuando llega ese algo y no corresponde a lo que él esperaba, pues entonces llega la frustración. En la actualidad está sucediendo algo muy similar, sin embargo no es propio de la modernidad. Esto ha sucedido a lo largo de toda la historia. Dentro de los mismos apóstoles, en algunos momentos, ellos incluso contendían para saber quién era el principal, sabiendo que dentro de ellos, pues el Señor no iba a designar a unos por encima de los otros, porque bajo la presencia del Señor, ahí había igualdad. Si había algo que pelear en torno a los apóstoles, no debería de ser quién era superior a los demás o quién era el principal. Si hubiera una pelea la cual hubieran de ganar, era quién era más pecador que los demás. Entonces, esa sí creo que la ganaríamos muchos de nosotros y es lo que debería de quedarnos con claridad. Aquí no hay usurpación de funciones en ningún sentido, pero sin embargo, para no entrar y llegar a una frustración, es importante saber cuáles son nuestros roles, cuáles son nuestras responsabilidades. Si desde el inicio quedan claras, entonces evitaremos que llegue la frustración. Si a Raúl le dejamos claro que él no es el papá en la familia, pues entonces creo que la frustración no llegará cuando no se cumplan esos aspectos que él buscaba. En cada una de las relaciones familiares tiene que quedar muy claro. En el caso de los padres de familia, tenemos que tener claro que son padres de familia, no son amigos, no son solapadores, no están a la par de sus hijos. Han sido puestos como autoridad, como cabeza del hogar. Primeramente, como lo habíamos comentado, se encuentra a la cabeza de este núcleo familiar o de este equipo tan especial a alguien que el Señor le plació que estuviera al frente. Lo veíamos en la primera reunión de hace 3 miércoles. El primero de ellos hablábamos acerca del varón y de las características que debería de tener este varón y cómo debe de cumplir con esos roles y responsabilidades. Nosotros veíamos que lo cimentábamos en una cita bíblica que era 1 Corintios, capítulo 11, versículo 3, en el cual se hablaba acerca de lo siguiente: pero quiero que sepáis que Cristo es la cabeza de todo varón, y el varón es la cabeza de la mujer, y Dios la cabeza de Cristo. Bajo este entendido, haciendo esta recapitulación, nosotros platicábamos hace algunos miércoles de cómo esta sujeción y cómo la manera en que el hombre era cabeza del hogar debería de hacerse sí de esa manera, pero bajo ciertas características muy especiales. La primera de ellas es que esa sujeción no debería de ser bajo una posición machista, como en ocasiones hasta dentro de los núcleos cristianos pensaríamos que debería de darse esa sujeción. Nunca fue así.
la manera en que el Señor está pidiendo que ese varón sea la cabeza del hogar, la vemos reflejada en Efesios 5:25 y nos da una característica muy importante. Esa sujeción o ese amor que debe darse del hombre para con la mujer debe de ser de la manera en como Cristo amó a su iglesia. Entonces es ahí cuando tal vez ya no nos empezamos a ajustar como varones a la manera en que somos cabezas de hogar. Porque pensaríamos que la cabeza de hogar es aquel que grita, aquel que impone, aquel que llega y da órdenes y golpea la mesa, y no es así. La manera en que está pidiendo nuestro Señor que seamos cabeza de hogar es a la manera en que Cristo amó a su iglesia. Y la manera en que Cristo amó a su iglesia fue muy sencilla. Lo hizo soportándola y lo hizo tomando su lugar en algo que pocos de nosotros o nadie debería o podría hacer, que es tomando su lugar en una cruz. El Señor estuvo dispuesto a ir a una cruz y tomar el lugar de su iglesia, pagando algo que Él no debería. Si debemos de tomar ejemplo de la sujeción y la manera en cómo debemos de amar a nuestras mujeres, es haciéndolo como Cristo ha amado a su iglesia. Entonces es ahí cuando empiezas a ver que hoy por hoy no solamente los varones de hogar, sino también muchos pastores no se están ajustando a este modelo, en el cual nos pide que amemos así como Cristo amó a su iglesia. ¿Cómo la amó? Soportándola. ¿Cómo la amó? No anteponiendo el pensamiento, sino anteponiendo el corazón. ¿Cómo la amó? La amó hasta la muerte. Pero a veces como varones no estamos dispuestos ni siquiera a soportar que alguien nos diga algo en contra. Entonces no estamos siguiendo el modelo de cómo Cristo amó a su iglesia. Si hablemos de ajustarnos a un ejemplo de cómo tratar a nuestras esposas, de cómo tratar a las mujeres, de cómo tratar a la propia iglesia, será imitando a Jesucristo. Así como Jesucristo amó a su iglesia. Cada que venga la desesperación, cada que venga la ansiedad, cada que venga el querer airarnos, el querer enfurecernos, recordemos esto: ¿cuántas veces Cristo no nos ha soportado? ¿Cuántas veces Cristo no ha pasado todos esos pecados y está dispuesto a pagar por ellos? ¿Cuánto es lo que debemos de hacer nosotros o qué ejemplo debemos de seguir? Exactamente el mismo. Exactamente el mismo. Si habremos de imitar a alguien, imitemos a Dios como hijos amados. Después de que estuvimos viendo el papel del hombre, vimos una segunda reunión dentro de esta serie temática, en la cual también vimos cuáles eran algunos de los aspectos, roles y responsabilidades de las mujeres. El caso más sonado y el más famoso nosotros lo vemos a partir de un texto bíblico que es Proverbios 31, a partir del versículo 10, y creo que es muy conocido por la gran mayoría de nuestras hermanas en la fe, en el cual se describe a una mujer virtuosa. Nosotros veíamos la semana pasada cómo quien está describiendo ese perfil, quiero que imagines un perfil de un puesto laboral en el cual te piden ciertas características, y si te ajustas a esas características, eres contratado. Si no te ajustas a esas características, no eres contratado. No quiere decir que aquí te vayas a contratar, y no quiero que empecemos a malentender. Lo estoy haciendo solamente a similitud. El rey Salomón hace una descripción de las características de la mujer virtuosa. Y entonces hoy en día te encuentras a un montón de cristianas que se autodenominan mujeres virtuosas. Pero la semana pasada vimos que simplemente muchas de las características básicas, elementales de la mujer virtuosa, pues no son muy sencillas y que requieren de un alto esfuerzo en cómo amar a sus esposos y cómo amar a sus hijos. En el caso de los que no tienen esposo, en el caso de los que no tienen hijos, pues nosotros trasladaremos esa manera de comportarnos como los deberes cristianos, aun cuando en el texto bíblico no se encuentra catalogado como los deberes de una cristiana. Si nosotros nos ajustamos a esos mínimos requisitos básicos de comportamiento, veremos que es un buen estándar para poder seguir. Entonces, dentro de las muchas características que se mencionaba la semana pasada en Proverbios 31:10,
hablaba acerca de la manera en cómo debe de amar a su esposo, cómo debe respetarlo, en la manera de cómo la mujer debe de ser previsora, porque dice que no teme de lo futuro, del porvenir, no se preocupa del mal tiempo porque ya está previsto. Habla de una mujer que se esfuerza por tener en orden su hogar, por tener, incluso por alimentar, no solamente en aquel tiempo a su familia, ni a sus hijos, ni a su esposo, sino también a sus criados. Entonces era una mujer que indudablemente el rey Salomón llegaba a esa conclusión, decía, mujer virtuosa, ¿quién la hallará? Un hombre que había tenido alrededor de 1000 mujeres y no la había encontrado. Muy probablemente en algún momento el rey Salomón tomó características de una y tomó características de otra y de otra y de otra y de otra, y tal vez a final de cuentas sacó las características deseables que pudiera tener una mujer y la llamó mujer virtuosa. Te puedes imaginar, el rey Salomón tal vez hasta quisiera hacer una mezcolanza de esas características, pero no era factible. En ese sentido, son características que nosotros invitamos a nuestras mujeres a que si en algún momento quisieran seguir un caminar o ciertas características que quisieran adoptar, sin dejar de lado que el blanco perfecto y la manera de imitar sería a Cristo, pero si dices, oye, pues si me falta muchísimo todavía, vámonos unos escalones más abajo, apégate a las características que se describen de la mujer virtuosa y verás que es un buen comienzo. A final de cuentas, llegábamos a una conclusión, y en el caso de los que tienen esposo o esposa, llegábamos a esta conclusión. A quien no lo tiene, aún así, sabemos que la mejor manera de vivir es de dos en dos. Nosotros concluíamos la semana pasada con una cita bíblica que se encuentra en Eclesiastés 9 al 12, en la cual decía, mejor son dos que uno, porque tienen mejor paga de su trabajo, porque si cayeren, el uno le levantará a su compañero. Pero ay del solo que cuando cayere no habrá segundo que lo levante. Si alguno prevaleciere contra uno, dos le resistirán. Cordón de 3 dobleces no se rompe pronto. Aún para los que no tenemos esposo o esposa y que tenemos hijos, necesitamos incentivar que nuestra vida siempre se acople hacia el fundamento bíblico. No podemos ser padres de familia que nos ajustemos a los modelos, a los estándares del mundo, recordándoles a cada uno de ustedes que el Señor nos hace esa prohibición: no se amolden al mundo, no sean partícipes con ellos, no sean uno más de ellos. Entonces, si el Señor nos lleva hacia el pensamiento de no amoldarnos a ellos, ¿a qué nos amoldaremos? A algo muy sencillo. Si habremos de amoldarnos a algo, es a Cristo. Y por eso tenemos su palabra. Entonces la mayor sabiduría que podemos tener es ahí. No te preocupes de buscar algún consejo o de buscar una manera de poderte llegar. En las Escrituras vas a encontrar todo, absolutamente todo. Tal como lo comentamos la última semana, nosotros ya vamos a comenzar el día de hoy con un tercer tema, y si bien no es al 100% enfocado hacia los hijos terrenales, el día de hoy vamos a hablar acerca de los hijos espirituales, bajo el entendido de que también como hijos tenemos que tener y seguir ciertas conductas. Lo primero que pudiéramos decir algunos de nosotros es que ¿para qué lo hacemos si el Señor nos moldea? Sin embargo, esta será una postura en la cual no sé qué tan conveniente sea, porque entonces estamos dejándole todo el trabajo al Señor. Nunca voy a anteponer o tratar de decir que esto nos va a dar algún beneficio para con el Señor, ni que por medio de nuestros actos hayamos de encontrar salvación. La gracia le pertenece al Señor y en su soberanía Él hace lo que a Él le place. Sin embargo, tampoco no podemos negar que al continuo de las Escrituras se nos insta en todo momento a que nosotros tengamos comportamientos dignos de un hijo. Si nosotros lo trasladamos a la vida terrenal, es muy vergonzoso cuando nuestros hijos tienen conductas aberrantes y fuera de la educación que se les ha brindado. Cuando nosotros como padres nos hemos esforzado por brindarles un conocimiento basado en las Escrituras, cuando nosotros hemos tratado de
instar en cada momento, es de instruir a los niños en el camino del Señor, y ellos tienen otra conducta, no me puedes negar que es sumamente vergonzoso. Cuando en algún momento te llegan a llamar porque tu hijo hizo algo fuera de lugar, lo primero que viene a tu mente es ¿por qué lo hizo? Si eso no se le enseñó en casa. No me puedes negar que es sumamente vergonzoso cuando tu hijo se sale fuera de los parámetros sobre los cuales los has educado. Si eso sentimos nosotros como padres terrenales, quisiera que pensaras cuál es el sentir del Señor, cómo se oprime su espíritu, cómo se contrita el Espíritu Santo cuando nosotros andamos fuera también de esas enseñanzas y de esos parámetros y del fundamento de Dios. Humanamente nosotros nos avergonzamos. Yo no quisiera decir cómo es que se sienta el Señor. No quisiera decir qué pensará, qué pasará por su mente, qué pasará por su corazón. Pero si recordamos en las Escrituras, cuando se le da la ordenanza de hacer un arca a uno de nuestros hombres en el fundamento bíblico, dice que el Señor se arrepintió de haber creado a la humanidad. Imagínate cuando tú y yo, con nuestros actos, hacemos algo muy similar. Salimos fuera de los parámetros y de los cánones que el Señor quisiera para nuestras vidas, para nuestro comportamiento como hijos. Pues entonces, comencemos en esta tarde, mañana para España o para el otro lado del mundo. Pensaron que se había equivocado el pastor, no, pero es que sé que también lo ven en España. Entonces, comenzamos en esta mañana en España, pero comenzamos en esta noche en Querétaro, México. Vamos a comenzar con Génesis capítulo 1, versículos 11 y 12. Génesis 1, capítulo 1, versículos 11 y 12. Por favor, si a alguien de ustedes se les dificulta encontrar Génesis, ayúdenlo. Este es uno de los textos que me gustan mucho y que si bien habla de la creación, en algún momento lo hemos utilizado como una analogía. Dice Génesis capítulo 1, versículos 11 y 12. Después dijo Dios, produzca la tierra hierba verde, hierba que dé semilla, árbol de fruto, que dé fruto según su género, que su semilla esté en él sobre la tierra, y fue así. Repito nuevamente. Después dijo Dios, produzca la tierra hierba verde, hierba que dé semilla, árbol de fruto, que dé fruto según su género, que su semilla esté en él sobre la tierra, y fue así. La primera característica que quiero que tomes el día de hoy es que nosotros, al decirnos cristianos y al decirnos provenientes de Dios, y al decir que fuimos hechos a su imagen y semejanza, y al decir que somos hijos desde el Señor, nosotros, como provenientes de Él, somos similares a las plantas. Lo primero que quiero que tengas en cuenta es que si tú plantas una semilla de jitomate, esa semilla no puede dar pepinos. Si tú plantas un aguacate, esa semilla no puede dar tunas. Si tú plantas un papayo, no te puede dar mangos. ¿Por qué? Porque esa semilla del árbol de fruto tiene que dar fruto según su género. Según su género. Y entonces es en este momento en el cual podemos empezar a derribar algunas posturas teológicas, entre comillas, en las cuales nosotros pudiéramos decir, muy bien, soy hijo de Dios, pero no me comporto como hijo de Dios, porque yo ya soy salvo. Y entonces, a estas posturas, que en algún momento arbitrariamente postulan estos fundamentos, se les conoce en algunos lugares como el salvo siempre salvo. Soy salvo, así me comporte como hijo de Satanás, no pasa nada, porque yo ya soy salvo.
La pregunta es, ¿cómo sabes que eres salvo? Ahí hay una preocupación muy fuerte. Yo no voy a poner en tela de juicio la salvación que brinda el Señor. Esa no la pongo en tela de juicio porque el Señor es veraz y nosotros somos mentirosos. Lo que pongo en tela de juicio cuando nosotros creemos algo que no somos. Si tú plantas una semilla y da un fruto, ese fruto va a dar cuenta de dónde viene esa semilla. Si tú plantas un fruto y ese fruto da su resultado, el resultado va a dar cuenta de dónde es que proviene esa semilla. Por una razón muy sencilla, porque esa semilla da fruto según su género. Entonces, si yo digo que soy hijo de Dios, mis evidencias, mi fruto, la manera en que me guío, debe de ser congruente de acuerdo al género de la semilla de la cual provengo. No puede ser diferente, no puede ser contrario. No nos vamos a quedar solamente con esta cita bíblica, vamos a ver bastantes que se refieren acerca de este concepto de identidad, pero también de dónde provenimos, y que de manera repetitiva vamos a estar respaldando que para todo ello siempre tiene que haber evidencias. Imagínate esto. Imagínate, y creo que este ejemplo ya lo habíamos puesto, imagínate que yo no llego a la hora que debería de llegar a dar este culto. Imagínate que el culto debe de empezar a las 6 de la tarde o 7 de la tarde, pero yo llego a las 10 y le empiezo a decir que llegué tarde porque me atropelló un tráiler, pero usted me ve así. Y entonces yo llego y le digo, oye hermano, ¿qué crees que llegué tarde? ¿Por qué llegó tarde, hermano? Lo que pasa es que me atropelló un tráiler. ¿Cómo que lo atropelló un tráiler? Sí, estaba yo en la carretera, se me descompuso mi auto, y cuando se me descompuso mi auto yo empecé a caminar por un costado. Ese tráiler no se dio cuenta y me pasó por encima. Y usted cuando me ve así enterito, va a decir, es usted un mentiroso. Usted no tiene evidencias físicas en ninguna cualidad de que lo haya atropellado un tráiler. Hermano, si lo hubiera atropellado un tráiler, usted vendría con un hueso quebrado, usted vendría tal vez hasta cojeando, usted vendría con su ropa destrozada. ¿Por qué? Porque eso daría evidencia de que usted lo que está diciendo lo respalda. Cuando yo digo que soy hijo de Dios, tiene que haber evidencia. Y no porque eso me vaya a dar puntaje en la preferencia de Dios. No, porque la evidencia da muestra de que el Señor ha tenido misericordia de mi vida. Entonces te das cuenta que cada árbol da fruto de acuerdo al género de la semilla de donde proviene. No puede ser diferente. Cuando nosotros vamos a uno de los salmos, el Salmo número 1, un salmo que en ocasiones se ocupa de manera arbitraria, el Salmo número 1. Hay algunas facciones cristianas que se lo apropian como un amuleto, sin embargo no es un amuleto así. Aquí en el Salmo número 1 nos da muestra de cómo debemos ser como hijos de Dios, de dónde provenimos. Entonces, en las reuniones cristianas, cuando utilizan estas citas bíblicas como amuletos para salir adelante, para salir motivados, usualmente leen la primera fase, el primer segmento solamente del Salmo número 1, que dice así: bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Esta parte es la que usualmente omiten, y entonces se quedan usualmente con esta parte que continúa en el versículo 3. Será como árbol plantado junto a corrientes de agua, que da su fruto en su tiempo y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará.
Y usualmente nuestros cristianos que se basan en la prosperidad utilizan textos bíblicos como estos, en los cuales ellos lo tuercen para decir que los que andamos en el caminar vamos a prosperar. Sin embargo, cuando vamos a la parte superior, te habla de ciertos comportamientos de aquellos que andan en el caminar del Señor, y que te dice que ellos serán como árbol plantado junto a corriente de agua, que da su fruto en su tiempo y su hoja no cae, y todo lo que hace prospera. Pero las características que habla acerca de este hijo, de este fruto que es resultado de la semilla según el género de la semilla de donde proviene. Pues algunas de las características son estas. Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos. Primera característica, no anda en consejo de malos. Pero a veces a nosotros nos gusta así, andar en el consejo de los malos. ¿Qué otra característica tiene esta semilla? Que tampoco anduvo en camino de pecadores. Pero a veces a nosotros nos fascina andar en el camino de los pecadores. Es que mi amigo, el de la escuela que hace esto. No, discúlpame, si es tu amigo, ten cuidado, porque nosotros no podemos estar amoldándonos a ellos, ni podemos andar en camino de pecadores. Tercera característica, en la silla de los escarnecedores no se ha sentado. Cuando tú te sientas en la silla de los escarnecedores, porque es familiar tuyo, porque es conocido tuyo, porque convives con él. Pero aquí lo que nos dice es que ese árbol plantado junto a corriente de agua, que da su fruto en su tiempo y que su hoja no cae, y que todo lo que hace prospera, no anda ni en camino de pecadores, ni se ha sentado en silla de escarnecedores, sino que por el contrario, en la ley de Jehová está su delicia. En la ley de Jehová está su delicia, y en su ley o en su palabra medita de día y de noche. No nada más los domingos, no nada más los miércoles, no. En su ley, en su palabra medita de día y de noche, de día y de noche. Y entonces cuando esta semilla cumple todas estas características, ese comportamiento, hay esas evidencias, entonces ahora sí viene y dice, ¿qué va a pasar con él? Esas evidencias entonces te llevarán a ser un árbol plantado junto a corrientes de agua, que da su fruto en su tiempo, que su hoja no cae y que todo lo que hace prospera. No que te deja dinero, que prospera, que avanza, que continúa. Que el Señor nos encuentre así, hermanos, caminando por Fe Querétaro. Que todo lo que vayamos haciendo en el Espíritu prospere. ¿Por qué? Porque no andamos en camino de malos, ni de pecadores, ni en silla de escarnecedores nos sentamos, sino que en la ley, sino que en la palabra, sino que en el fundamento de Dios meditamos de día y de noche, y en Él está nuestra delicia. Pero ¿sabes qué? Lo padre de las Escrituras es que nunca te deja incompleto, y te dice, sí, esta es mi semilla, y de aquí va a salir un árbol que va a ser como plantado junto a corrientes de agua. Pero nunca nos deja incompletos. Cuando alguno de nosotros piense y se quede solamente hasta ahí, recordémosle el resto del Salmo número 1. Y es la parte que a lo mejor ahí ya no nos empieza a gustar, ¿verdad? Porque dice, no así los malos. Ya nos habló de los que son hijos. Ya nos habló de los que meditan en la ley del Señor, los que meditan en su palabra y en ellos está su delicia. Y que de día y de noche está en su mente. Pero ahora nos viene con los otros, no así los malos, que son como el tamo que arrebata el viento. Por tanto, no se levantarán los malos en el juicio, ni los pecadores en la congregación de los justos, porque Jehová conoce el camino de los justos, mas la senda de los malos perecerá. Entonces, mientras uno se aleja del pecado, y esa es la evidencia, mientras uno medita en la ley de Jehová de día y de noche, el otro no lo hace. Y no porque lo tenga que hacer, sino porque esa es la evidencia de quién es hijo y de quién no lo es. Entonces podemos llenarnos la boca de decir, somos salvos, somos hijos, pero si no hay evidencia,
Seremos como ese pastor mentiroso que llega tarde y le dice me atropelló un tráiler y llega completo, es más, hasta con gel. ¿Cuántos no tenemos hoy en día así? Detrás de un púlpito diciendo yo soy pastor. No, usted no es pastor, usted es golpeador, usted es cualquier otra cosa. No hay evidencia, discúlpeme Señor, pero no hay evidencia de que usted provenga del género de esa semilla que tanto está exaltando. Tiene que venir evidencia, indudablemente tiene que haber evidencia. Mateo 7:15. Y así son los hijos de Dios. Tiene que haber evidencia, hermanos, tiene que haber evidencia. Mateo 7:15. En adelante. Este texto bíblico también camina conmigo de día y de noche. Y por cierto, Karen Cruz, si ves este video, cada que lo comparto me acuerdo de ti porque en el trabajo te apropiaste de este texto bíblico que tu jefe menciona de continuo, diciendo, no jefe, es que por sus frutos los van a conocer, por sus frutos se conoce la gente. Sí, claro. Y entonces las escrituras dicen así, 7:15 de Mateo, guardaos de los falsos profetas. Hermano, entonces hay profetas o hay personas que llevan el fundamento bíblico y son falsos. Sí, hay falsos profetas y las escrituras lo dicen, que vienen a vosotros con vestidos de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. Traducción, aquellos que llegan muy piadosos los domingos detrás de un púlpito, con una corbata muy bonita, con un traje muy limpio de seda, y pareciera, de verdad pareciera que son ovejas, pero te vas dando cuenta que por fuera son vestidos de oveja, pero tarde que temprano saldrá su propia naturaleza de acuerdo al género de la semilla donde provienen, y tarde que temprano saldrá su lobo rapaz interno. Tarde que temprano. Traducción, evidencias, evidencias, evidencias. Ellos dirán, soy oveja, y hasta le harán, pero tarde que temprano sale su verdadero lobo rapaz, y te das cuenta que aun cuando traían vestidos de oveja, nunca lo fueron. Oiga, pero oraba muy bonito, y se sabía las 5 solas, y nos dio mucha doctrina. Está bien, eso se lo consigue en cualquier lado, pero las evidencias dejaron ver que nunca fue oveja. Tarde que temprano salió su lobo rapaz, pero no se queda ahí, continúa y dice, versículo 16 del capítulo 7 de Mateo, ahí mismo, ¿cómo me voy a dar cuenta? Por sus frutos. Las escrituras dicen, por sus frutos los conoceréis. ¿Acaso se recogen uvas de los espinos o higos de los abrojos? Así todo buen árbol da buenos frutos, pero el árbol malo da frutos malos. No puede el buen árbol dar malos frutos, ni el árbol malo dar frutos buenos. Todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. Así que por sus frutos los conoceréis. Por sus frutos los conoceréis. Todos los días estaba en la congregación. Es más, era el pastor titular. Su esposa levantaba sus manos bien bonito y alababa. Pues sí, las escrituras mencionan a uno muy similar. En tu nombre hacía. En tu nombre hacía. Y al final, ¿qué le dice el Señor? Conozco, no sé quién eres.
Aléjate de mí, hacedor de maldad. Entonces, te das cuenta que este lobo rapaz con vestiduras de oveja, claro que conocía al Señor, claro que lo conocía. Pero ¿sabes cuál es la diferencia? Que Dios no lo conocía a él. Entonces, el lobo rapaz, al igual que Satanás, conoce a Dios, por supuesto que lo conoce, es más, hasta debate con él, pero la diferencia está en que el Señor no le conoce. Y hay una simple razón: no proviene del género, de la semilla de Dios. Entonces, la próxima ocasión que te encuentres a un cristiano pecador que a diestra y siniestra hace de las suyas y dice que aún así es salvo, no te pongas a contender con él. Simplemente las Escrituras dicen que por sus frutos los vas a conocer. Así es que, hermanos, para los que ven los videos, por favor, si estás en un lugar donde las personas que están llevando el orden de tu iglesia, si estás en un lugar donde los frutos de esas personas no son la evidencia que el Señor está describiendo en estas Escrituras, sal corriendo de ese lugar. Porque seguramente estás teniendo detrás de un púlpito a un lobo rapaz con piel de oveja. Las Escrituras continúan y nos dicen en Juan capítulo 15. Juan capítulo 15. Yo soy la vid verdadera y mi Padre el labrador. Todo pámpano que en mí no lleva fruto, repito, todo pámpano que en mí no lleva fruto, lo quitará. Y todo aquel que lleva fruto, lo limpiará para que lleve más fruto. Ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. ¿Cómo está el pámpano? Limpio. No sucio, ¿verdad? No dice que ese pámpano está sucio. Entonces yo no puedo decir que soy pámpano y estoy sucio. Fíjense cómo continúan las Escrituras. Ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Permaneced en mí y yo en vosotros, como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo, si no permanece en la vid. Así tampoco vosotros, si no permanecéis en mí. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto. No solamente lleva fruto, lleva mucho fruto, lleva mucha evidencia, lleva muestra de que es pámpano de esa vid. Y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí, nada podéis hacer. Yo no sé si te diste cuenta, pero de continuo, al menos en 4 ocasiones, menciona la palabra permanencia, permanencia, permanencia. Cuando tú le dices a alguien, gracias por permanecer a mi lado, es porque esa persona no salió corriendo como todos los demás. Es porque esa persona, a pesar de los problemas, a pesar de la escasez, a pesar de la enfermedad, continúa ahí. A pesar de los problemas, permanece ahí. A pesar de las dificultades, permanece ahí. A pesar de cualquier situación, permanece ahí. El Señor está hablando de que aquel pámpano que está en Él, permanece en Él. Entonces yo no puedo ser un creyente a medias. No puedo ser un creyente que permanezco solamente los domingos 2 horas. No puedo ser un creyente que solamente se acerca al Padre durante 30 minutos, una vez a la semana. No puede ser así. El Señor está hablando de un pámpano que permanece. Salmo 1 habla acerca de aquel que tiene esas características, que medita de día y de noche. Medita de día y de noche. Permanece, permanece, permanece. Pero lo más importante es que los frutos darán cuenta de quién eres. No hay otra. Usted va a conocer un árbol
por sus frutos. Mateo 13, del 3 al 8. Mateo 13. Y quiero recalcar de continuo para los que ven los videos que en ningún momento estoy hablando de que estas obras nos van a dar salvación, porque la salvación es del Señor, es de Él y es para Él. De lo que estamos hablando es que la salvación, la gracia, el ser hijos viene acompañado irremediablemente de evidencia, y en las Escrituras nos lo traduce como que habrá frutos, por sus frutos los vas a conocer. Mateo 13, del 3 al 8. Dice, y les habló muchas cosas por parábolas, diciendo, he aquí, el sembrador salió a sembrar. Y mientras sembraba, parte de la semilla cayó junto al camino, y vinieron las aves y la comieron. Parte cayó en pedregales donde no había mucha tierra, y brotó pronto, porque no tenía profundidad de tierra, pero salió el sol, se quemó, y porque no tenía raíz, se secó. Y parte cayó entre espinos, y los espinos crecieron y la ahogaron. Pero parte cayó en buena tierra, y dio fruto, cual a 100, cual a 60, y cual a 30 por uno. El que tiene oídos para oír, oiga. Yo soy semilla. Yo no caí entre los espinos. Ah, muy bien, entonces ¿dónde están sus evidencias? Porque el que tiene oídos, oiga. El que cayó en buena tierra y dio fruto, cual a 100, cual a 60 y cual a 30 por uno. El que cayó en buena tierra y cayó por misericordia en esa tierra, en esa buena tierra, irremediablemente da evidencia. Irremediablemente da evidencia, da fruto. Unos más, otros menos. Sí, pero a final de cuentas habrá fruto. No podemos andar por la vida diciendo soy hijo y no hay fruto que demuestra de que realmente somos hijos. Déjame contarte, sé que has escuchado de continuo, y también eso en alguna ocasión ya lo habíamos comentado. En Mateo 13:24, ahí mismo, más adelantito, todo este capítulo 13 es muy bonito, habla acerca de estas analogías que hacía el Señor, habla acerca de varias cuestiones enfocadas a la manera en cómo vivían aquellos agricultores, y ponía estos ejemplos con plantitas. En Mateo 13:24 hace una mención muy interesante, la historia o la parábola del trigo y la cizaña. Nos habla acerca de estas dos, y cómo dice así, les refirió otra parábola diciendo, el reino de los cielos es semejante a un hombre que sembró buena semilla en su campo, pero mientras dormían los hombres, vino su enemigo y sembró cizaña entre el trigo y se fue. Y cuando salió la hierba y dio fruto, entonces apareció también la cizaña. Vinieron entonces los siervos del padre de familia y dijeron, Señor, ¿no sembraste buena semilla en tu campo? ¿De dónde pues tienes cizaña? Y les dijo, un enemigo ha hecho esto. Y los siervos le dijeron, ¿quieres pues que vayamos y la arranquemos? Él les dijo, no sea que al arrancar la cizaña arranquéis también con ella el trigo. Dejad crecer juntamente lo uno y lo otro hasta la siega. Y al tiempo de la siega yo diré a los segadores, recoged primero la cizaña y atadla en manojos para quemarla, pero recoged el trigo en mi granero. Primer característica, el Señor sembró buena semilla. Esa proviene de Él. Ese era su campo, la fertilidad era de Él. Pero ¿sabes qué? Hubo alguien que no tuvo contentamiento, el enemigo, y vino y sembró su propia semilla. Y entonces al momento que se percatan, están creciendo las dos juntas, en el mismo espacio físico, en el mismo lugar, en el mismo tiempo, con las mismas características, recibiendo la misma agua, recibiendo el mismo sol, recibiendo el mismo abono.
La cizaña recibió bendición, pero a final de cuentas, hasta el momento en que crecieron, se pudo tomar una decisión. Lo interesante de continuo de las Escrituras es que te dice que por sus frutos los vas a conocer. Es interesante el texto del trigo y la cizaña, y lo podemos entender hasta en el momento en que te pones a analizar qué era el trigo y qué era la cizaña. Para aquellos tiempos era muy común entender la diferencia entre el trigo y la cizaña. Para nosotros que no somos agricultores, quiero explicarlo, y ya lo había explicado en alguna ocasión, pero déjenme hacerlo de nuevo. Ténganme un poco de sensatez y paz. El trigo y la cizaña son idénticos. A la cizaña le llaman el falso trigo, es idéntico. Si tú y yo no lo podemos distinguir, no te preocupes. El agricultor que se dedica toda su vida a eso tampoco los puede distinguir. No los puede distinguir, por eso el Señor fue muy sabio y le dijo: no los arranques, porque muy probablemente por querer arrancar una cizaña te equivocaste y arrancaste un trigo. No te preocupes, déjalos que crezcan juntos, porque tal vez los vas a confundir. Espero que mejor a que llegue el tiempo en que den su fruto. Ahí sí será sencillo identificarlos, por sus frutos los conocerán. Si el Señor está haciendo la analogía de su iglesia para con este tipo de sembradío, ¿qué es lo que nos está queriendo decir? En el mismo espacio físico hay unos que sí provienen de mi semilla, hay otros que no lo son. Esos fueron plantados por el enemigo. Oiga, Señor, pero ¿cómo los vamos a identificar? Si son iguales, son idénticos. No te preocupes, parecen iguales, parecen idénticos. Toma paz, permite que el tiempo saque el fruto de cada uno, y entonces te vas a dar cuenta quién sí proviene de la semilla de Dios, quién proviene de la semilla del enemigo. Oiga, Señor, pero nosotros alabábamos juntos. Está bien, es que son idénticos, pero con el tiempo, por sus frutos, por sus evidencias, los vas a conocer. Lo más complicado, y es aquí donde entra el papel de la paternidad, es que muy probablemente si esa cizaña hubiera tenido uso de razón y conciencia, en algún momento tal vez llegó a pensar que era hijo, que era trigo, y nunca lo fue. Porque llegó el momento en que su fruto dio cuenta que no provenía de la semilla de la cual pensaba que venía. No, sus frutos dieron cuenta que provenía de la semilla del enemigo. Entonces tenga mucho cuidado aquí. Incluso en nuestro hogar puede haber trigo y puede haber cizaña. ¿Suena fuerte? Sí lo es, pero es real. Estamos plantados en el mismo espacio físico, crecemos juntos, tenemos hábitos similares, pero eso no dice que ambos provengamos de la semilla de la cual pregonamos ser. Tiene que venir evidencia, tiene que haber fruto que respalde de dónde venimos. La semana pasada yo comenté que este mensaje iba a ser para los hijos, mayormente para los hijos, mayormente para los menores de edad. Si tus papás son cristianos, si tus papás llevan un caminar en el Evangelio, ruégale al Señor. Ruega con todas tus fuerzas al Señor para que no seas en determinado momento una de esas semillas que no corresponden al fruto de donde Él viene. Que al final de tus días no hayas pensado que toda tu vida fuiste trigo y que en verdad tus frutos demuestran de que siempre fuiste cizaña.
Y para nosotros los adultos no se acaba tampoco. Si la salvación es del Señor, si la soberanía del Señor es la que da por medio de la gracia la salvación, pidámosle: Señor, por favor, da evidencia de que soy uno de los tuyos. No sea yo encontrado al final de mis días el haber pensado que era trigo y realmente mi fruto dio cuenta de que fui cizaña. Por sus frutos lo conocerás. Vamos culminando en esta tarde en México y vamos culminando en esta mañana en España. Primera de Juan, capítulo 3, versículos 8 y 10, y con esto vamos concluyendo. Primera de Juan, capítulo 3, versículos 8 en adelante. Vámonos desde el 7. Primera de Juan, capítulo 3, versículo 7 en adelante. Fíjense cómo inicia aquí. Hijitos, nadie os engañe. El que hace justicia es justo como Él es justo. El que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar porque es nacido de Dios. En esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo. Todo aquel que no hace justicia y que no ama a su hermano no es de Dios. Si en esta tarde se te mueve el tapete y con estas escrituras empieza un poquito la angustia para que despiertes de la tibieza o de la frialdad y que el Señor te mueva a dar fruto digno de arrepentimiento, con eso estaremos dando gloria a Dios. Porque sería muy penoso que hayas perdido tu tiempo durante muchos años, desde tu niñez, en un lugar donde se predican las Escrituras, y que al final de los días el Señor, cuando estés frente a Él, te diga: no te conozco, apártate de mí, hacedor de maldad. Señor, asistí a todos los domingos a los cultos. Señor, mi mamá era cristiana. Señor, mi papá era pastor. Pues sí, a Él lo conozco, y a tu mamá también, pero a ti no te conozco, no sé quién eres. Jóvenes, hijos de familia, es tiempo que se comporten como hijos y no como bastardos. Es tiempo de que pidan y supliquen al Señor que sus frutos sean la evidencia de que son realmente hijos. Porque déjame decirte que desobediencia, apatía a las cosas del Señor, maledicencia y cosas semejantes a estas solamente son evidencia de que algo no anda bien. En el momento en que los hijos quieren suplantar la autoridad de los papás, en el momento que tenemos hijos desobedientes, hijos que se comportan como hijos de Satanás, es necesario de verdad suplicar al Señor para que comience esa evidencia de que realmente son hijos y que no son bastardos. Porque el buen árbol da fruto bueno, pero el mal árbol da fruto malo. Y al final de cuentas, por sus frutos, por sus evidencias, los vas a conocer. Así es como terminamos nuestra reunión del día de hoy, agradeciendo al Señor por un día más de vida, agradeciendo por un día más
de escuchar su palabra. Mientras el Señor siga teniendo misericordia de nosotros, que nos permita seguir escuchando de su evangelio, de su palabra, no importa que las palabras sean un poco rudas para nosotros. Pero te quiero recordar que así somos los padres. Así los padres también fueron con nosotros. A veces tenía que doler el que enseñara. La corrección es necesaria, porque la corrección nos va a llevar a modificar y a dar frutos que respalden como evidencia de quién somos hijos. El buen padre a su hijo lo reprende. El buen padre amoroso a su hijo le llama la atención si es su hijo. Si no le reprende, es porque entonces tal vez no lo era. Esa paternidad fue equivocada. Así es que acompáñame en esta tarde, en esta noche, a orar para poder cerrar el día de hoy. La semana entrante estaremos dando una segunda parte de este tema que tiene que ver mucho con la parte del perdón, la parte en la cual nosotros, como hijos de Dios, tenemos una característica la cual proviene de Él y que se llama perdón. Ahondaremos en ella. Pero mientras tanto, yo te aconsejo que esta noche supliquemos por misericordia. Que esta noche supliquemos por misericordia a cada uno de nosotros. Si la salvación no proviene de nosotros, roguemos, supliquemos que el Señor siga teniendo misericordia de sus hijos. Así es que culminamos en esta noche. Te damos gracias, Señor, por tu infinita misericordia y por tu amor tan inmenso que a cada instante nos refuerza, que nos moldea, y ese moldeamiento a veces duele. A veces ese barro, cuando no ha tomado la forma, necesitará ser quebrantado nuevamente. Y después de haber sido quebrantado y de haber sido moldeado, tendrá que pasar por el fuego y también tendrá que doler. Pero Señor, qué padre no disciplina a su hijo si lo ama. Qué padre no moldea a sus hijos si realmente son hijos. Así es que, Señor, suplicamos para que tú nos reprendas cuando sea necesario. Que tú, Señor, nos sigas moldeando a tu parecer y a tu manera. Que tú, Señor, nos llames la atención cuando nosotros estamos haciéndonos al lado del camino. Que cuando venga esa desobediencia, cuando venga esos comportamientos, esos frutos que no son merecedores, que no son evidencia de nuestro Padre, que tú, Señor, hagas lo justo y lo necesario. Te damos gracias, Señor, porque sabemos que aún en la reprensión, aún cuando hay una llamada de atención, debemos de gozarnos, porque es preferible que tengamos esa reprensión y que lleguemos delante de tu presencia como hijos amados. Te damos gracias, Señor, y te pedimos que una vez más tú sigas trayendo a tus escogidos, a tus elegidos, a tus predestinados. Que seas tú, Señor, obrando en la vida de cada ser humano que por naturaleza es ser pecaminoso, ser que camina de continuo al mal. Te pedimos, Señor, que sigas extendiendo esa misericordia para con los tuyos. Y que a nosotros, Señor, en ningún momento pase la idea de que no tenemos que hacer absolutamente nada. Porque ciertamente, Señor, si de ti proviene la misericordia y la justicia, a nosotros nos has encomendado que llevemos las buenas nuevas y de que instruyamos por medio de las Escrituras. La fe viene por el oír. ¿Y cómo entonces la gente va a oír si nadie habla? Necesitamos tomar nuestro rol. Necesitamos tomar nuestra responsabilidad. Y es por eso, Señor, que mediante oración clamamos ante ti para que seas tú, Señor, el que nos dé el querer como el hacer. Damos gracias, Señor, y te pedimos que bendigas a nuestros hermanos que el día de hoy no estuvieron aquí. Que seas tú obrando en sus vidas.
si fue por alguna cuestión personal, si fue por algún compromiso laboral, que seas tú, Señor, dándoles la gracia delante de sus patrones. Pero si, Señor, la falta el día de hoy fue por alguna banalidad, si son hijos, yo te pido que les reprendas. Necesitamos estar de continuo deleitándonos en tu palabra, de día, de noche. Así es que, Señor, sigo pidiendo misericordia de mi Señor, de mi Salvador, de Jesucristo, nuestro Señor. Amén. Amén. Damos gracias al Señor, hermanos.